Hola de nuevo a todos ustedes. Vamos a hacer la segunda entrega de estas charlas sobre las ediciones anotadas y esta vez vamos a dedicarlo a un tema que se considera el definitivo, pero que debe tomarse más bien como el resultado de todo un trabajo que ustedes han venido haciendo con los textos. Estamos hablando entonces, como lo dice la pantalla inicial de este vídeo, cómo elaborar el estudio preliminar. Claro, en este momento en el que ustedes están, tienen la ventaja, la satisfacción, la seguridad de decir, ya tengo una idea bastante aproximada de la obra que yo empecé a analizar. Ustedes habían elegido un texto por distintas razones, porque les pareció interesante, porque fue un hallazgo bibliotecológico, porque no se conocía, porque era una obra perdida, porque fue una edición de muy pocos ejemplares, porque era un autor olvidado, en fin, cualquiera de las razones que los llevaron a ustedes a escoger el libro, lo cierto es que ustedes lo tomaron, lo leyeron con mucho cuidado, con mucha atención, lo transcribieron con igual cuidado, con esmero, y pues empezaron a hacer ustedes las primeras anotaciones, las primeras observaciones al documento, al texto, etc. Ya tienen ustedes la obra, por decirlo de alguna manera, en su mesa y en cierta medida como producto de su lectura atenta, de su esmero también, de su cuidado, de su aplicación. Eso ya de por sí es un avance. No se puede decir que en el caso del corpus que ustedes han estado utilizando equivalga a las grandes obras literarias que los grandes filólogos en otras épocas y en otros lares tuvieron que hacer. Pensemos, por ejemplo, cómo se pudo haber reconstituido el poema del Cid, cómo se pudieron haber reconstituido los romances viejos, el libro del buen amor, etc. Eso no es una tarea que a nosotros nos corresponde porque no hay proporción entre el tipo de documentos que nosotros estamos utilizando para nuestro pequeño curso y esas grandes, esas magníficas tareas que hicieron los filólogos que con el tiempo nos han enseñado a hacer estos trabajos. En este momento se trata de un trabajo relativamente modesto, de práctica, de entrenamiento para la tarea. Pero como les digo, ya ustedes tienen la obra en sus manos. Es, de alguna manera, suya. A partir de ahora es que tenemos que pensar en la etapa final del trabajo. Es decir, cuando ustedes en plan de estudiosos, de analistas, quieren dar su criterio formado, fundamentado, bien argumentado en cuanto a el valor, la importancia, el interés que pueda tener esta obra. Y eso se transcribe en el estudio preliminar. Así de simple. Pues, ¿qué incluye el estudio preliminar? Evidentemente, una primera etapa, que es la introducción. En esta introducción, desde luego, ustedes van a presentar el caso, por decirlo de alguna manera, van a hacer una referencia de los propósitos por los cuales ustedes decidieron efectuar este trabajo de tipo filológico, de tipo historiográfico y literario. Van a hacer referencia, por supuesto, de la obra, el título de la obra, de quién es el autor, cuándo fue publicada, y datos generales de tipo histórico. Eso es lo que se incluye en esta especie de primer párrafo, puede ser más que un párrafo, de la introducción. Las razones, por ejemplo, por las cuales ustedes creen que este trabajo valió la pena efectuarlo,
por qué nosotros quisimos desarrollarlo, qué interés les despertó. Cualquiera de estos datos, como les digo, cómo se encontró la obra. Puede haber diferentes casos extremos. Puede ser una obra que les pidieron a ustedes que le hicieran un encargo de tipo profesional. Puede haber sido, como les he dicho, de interés particular. Una obra que había estado arrinconada en los anaqueles de la casa del abuelo. Una obra que se mencionaba con mucha frecuencia en las historias literarias, pero que no se tenía noticia de ella, físicamente hablando. En fin, eso se incluye en la introducción. También ya más formalmente en esa introducción tenemos que explicar los objetivos generales de la investigación, los procedimientos de trabajo que vamos a desarrollar, es decir, criterios de orden filológico, criterios de orden histórico, criterios de orden cultural, los propiamente literarios, en fin, todos los elementos que le permitirán al potencial lector entender a cuenta de qué estamos nosotros presentándole una edición especial de una obra que tienen entre manos. Y por supuesto algún otro asunto de interés que se considere oportuno, pero todo de una manera muy general, muy preliminar, muy de anuncio, muy introductoria. Eso es lo que nosotros vamos a incluir en la introducción. No se preocupen todavía en darle una redacción final, definitiva, pulida. Eso vendrá después. Una vez que ustedes tengan el texto, las páginas que ustedes han escrito, pues ya habrá maneras de reordenar un poco los datos, de hacer unos ajustes por aquí o por allá. Pero lo importante es que sepamos que en esta introducción se plantean a manera de un trabajo de presentación integral los datos esenciales del trabajo que digo que ustedes están haciendo. El segundo aspecto es las referencias al autor. Al autor de la obra. Esa va a ser la segunda sección del trabajo. Por supuesto que en estas referencias al autor, pues se presentan los datos generales naturalmente. ¿Quién fue esta persona? Su nombre, su fecha de nacimiento, el lugar donde nació. Si tienen algunos datos ya más específicos, más concretos, de qué familia venía, quiénes eran sus padres, en fin, toda esa serie de aspectos que puedan ser de interés. No basta con conformarse con una biografía plana y sencilla, con un exceso de datos particulares de tipo biográfico que no tengan mucho interés para la obra. Eso hay que evitarlo. Pero sí es cierto que si tenemos suficiente información, podemos hablar con cierto grado de cordialidad. Total, el autor no deja de ser un amigo nuestro que nos ha venido acompañando en todo este proceso del trabajo. Estos datos también pueden complementarse en su condición de escritor. Es decir, no basta con, o no va a ser suficiente con hablar de la vida del autor, de las experiencias que ha tenido, de su formación como escritor y cualquier otro aspecto, digamos, anecdótico, pero de interés. Puede ponerse, pero digo, no perder de vista que estamos hablando del autor en cuanto tal, es decir, en cuanto escritor. Por tanto, si tenemos los datos a disposición, también hay que recordar o hacer referencia a las otras obras que el autor haya escrito o escribió después de la que tenemos en mano. En algunos casos, yo tengo plena conciencia de que en algunos casos el autor es poco conocido, tan poco conocido que sus otras obras son menos conocidas o nunca escribió una más, por lo que fuere, o se retiró, o es un autor de obra única, etc. Pero si no fuera ese el caso, conviene entonces hacer referencia a las otras obras que escribió, etc. Si son del mismo género, si son semejantes, si
son continuaciones, en fin, todo lo que ustedes consigan investigar. También en materia historiográfica o de historia literaria, es interesante que podamos nosotros situar al autor en su época, digámoslo así, histórica, como también en su época literaria. Es decir, si él se le ubicó o formó parte de una promoción, de una generación, de una tendencia literaria, de algún grupo de la época, alguna peña literaria, en fin, esos aspectos conviene tenerlos presentes. Todo lo que tenga que ver entonces con la trayectoria anterior o posterior a la publicación de la obra que tenemos entre manos puede resultar útil, puede resultar muy ubicador, puede complementar muy bien las ideas que nosotros vamos a estar desarrollando en el curso. Y desde luego cualquier otro asunto adicional de interés o de pertinencia relacionado con el escritor. Siempre hay casos, siempre hay datos, si no curiosos, llamativos. Por ejemplo, que un autor utilice el seudónimo, que en una época utilizó seudónimo y en otra no, que cambió de nombre literario, en fin. Todo esto tiene que ver entonces con los datos del autor. La tercera sección, que ustedes podrían creer que es la más importante y no deja de ser cierto, es el análisis propiamente dicho de la obra. Estamos ya hablando del objeto que nosotros fuimos formando, como les había comentado en la entrega anterior. Nosotros logramos hacer de aquello un objeto de estudio. Ahora tenemos la obra en nuestra mesa, con todas nuestras anotaciones. Tomamos nuestro cuadernito de notas que tanto habíamos llenado y tenemos que ir ordenando esas notas que fuimos haciendo cuando estábamos transcribiendo la obra y cuando estábamos releyéndola una y otra vez. Esta obra, claro, es un objeto, por tanto hay que dar datos concretos. Al igual que hemos hecho con el autor, también vamos a hablar en cierta medida de la biografía de la obra. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que hay que incluir los datos básicos, el año de publicación, en qué lugar se publicó, cuál editorial lo recibió, si se distribuyó bien o no se distribuyó, descripción incluso física de la obra, su portada, algunos datos de los créditos bibliográficos que a veces tienen las obras. Hace 100 años no era tan meticulosa esa información, ahora sí, pero entonces había algunos datos, por ejemplo, quién fue el editor, si la obra tenía ilustraciones, quién fue su dibujante, el diseñador gráfico, en fin, el tipo de papel, el número de páginas, el formato, quiero decir, las medidas del libro, si está a nuestro alcance, lo cual es muy probable, y cualquier otro dato que ustedes consideren que describa bien el objeto libro con los datos técnicos editoriales. Es muy importante en estos casos que todos los datos sean precisos, que no incurramos en errores en la transcripción, en la indicación de los datos, que si el libro se editó en la editorial Repertorio Americano, que no pongamos se editó en la editorial Repertorio. No, hay que poner el nombre completo. Asegurarse del año en que fue publicado. Cotejarlo incluso con el colofón. El colofón es una pequeña indicación que se solía ponerse al final de los libros, en donde se indicaba el año, incluso hasta la fecha precisa de impresión y salida del libro. De vez en cuando no coinciden el año oficial de edición del libro con el año en que se confeccionó. A veces meses más, meses menos hacen que se incurra en errores.
Por ejemplo, que el libro se imprimió en diciembre de 1923 y el libro aparece como en 1924, etc. Todos esos datos conviene entonces tenerlos. Luego, ya en cuanto al fondo de la obra, pues sí, ya nos vamos a referir con criterios más literarios, la pertenencia a un género literario, en la que se puede incluir si se trata de una novela, de un conjunto de cuentos, de unas crónicas, de unas leyendas, de una obra teatral, obviamente de una obra, un libro de poemas, un libro de memorias o de meditaciones, lo que ustedes consideren que es un dato apropiado para insertar de alguna manera el libro en una modalidad genérica. No pensemos nada más en los géneros tradicionales. Las obras literarias no se bastan con ser novelas, poemas, obras teatrales. Hay muchas variedades y en este tipo de obras también conviene hacer referencia a esto. Otro aspecto tiene que ver ya con la estructura de la obra. Por ejemplo, si es una novela, si tiene capítulos, cuántos capítulos tiene, en fin, si está dividida en partes o secciones. Podríamos nosotros pensar en explicar a qué obedecería esa subdivisión de las obras. Hay libros de poemas que se dividen en 3 o 4 partes, cada uno con su respectivo título. Bueno, hay que estudiar a cuenta de que el poeta puso tal título a esa sección, si tiene que ver con el contenido, lo cual es muy probable, naturalmente, pero tenemos que explicarnos esos datos. También, igual que hablábamos del autor, hay que pensar en la posibilidad de que una determinada obra literaria esté relacionada con un movimiento literario, una corriente literaria, una corriente de otro tipo, hasta filosófica, política, en fin. Pero principalmente a una corriente literaria, es decir, si la obra pertenece, para poner ejemplos, naturalmente, si la obra pertenece al realismo, si es una obra modernista, si es posmodernista, si tiene rasgos postrománticos, si es una narración costumbrista, si tiene rasgos del vanguardismo literario, si es criollista, o bien si no es ubicable. Curiosamente, ese también es un dato de interés. A veces las obras se publican en momentos que parecen inoportunos, que parece que las obras son anacrónicas, sea porque se adelantan a una época, en cuyo caso nadie las entendió en su momento, sea porque más bien son obras que se han quedado un poco a la saga desde el punto de vista histórico literario o estético literario. Todo eso cuenta, no en plan de censura. Eso es importante tenerlo en mente. No se trata aquí de juzgar si la obra es tardía o temprana o mediocre o insustancial. Eso no es el papel nuestro como editores. Ya habrá otra etapa en la que podamos hacer un análisis más de fondo al respecto. Bueno, igual que la estructura de la obra literaria, igual que las corrientes a las que pertenece esta obra literaria, también hay que referirse a los contenidos. Ahí sí. ¿De qué trata la novela? ¿A cuenta de qué se plantea? ¿Qué ocurre con unos personajes, con una determinada historia, con una determinada situación en la obra? En fin, ¿de qué trata la obra? Entonces hay que hablar de la situación, del argumento, de los personajes, por ejemplo, si es drama, si es teatro, de la ubicación espacial o temporal, el tono de la obra, si es una obra humorística, si es una obra de una tonalidad como muy reflexiva, muy seria, muy adusta, si son poemas alegres, si son cantos al optimismo, si son poemas de celebración, si son lírica íntima. Todos esos aspectos tienen que ver con
el contenido de la obra. Lo que tradicionalmente se habla, suele hablar del fondo, ¿no? De lo que nos dice la obra. Solo que nosotros estamos conscientes a estas alturas que las obras literarias no solamente dicen algo, sino que lo dicen de cierta manera. Eso tiene que ver, claro, con el lenguaje literario, que eso es uno de los aspectos columnares del ejercicio del escribir artístico. Eso no lo vamos a perder de vista. El lenguaje literario empleado, lo que les acabo de mencionar, el estilo, el tono, el registro literario de la obra, son aspectos que requieren un particular cuidado y una gran atención, porque la edición anotada precisamente a lo que debe apuntar es a analizar el discurso. Claro, entre otras cosas, se entiende, ¿no? Pero es que una obra literaria no es tal si no es porque tiene un discurso específico, una adopción, una postura, digamos, de la lengua, el verdadero lenguaje literario. Eso es un aspecto fundamental que ustedes, en buena doctrina, ya habían venido adelantando. Cuando hicieron un análisis del léxico, cuando hicieron un análisis del uso del lenguaje popular, coloquial, formal, altisonante, rimbombante, sencillo, rastrero, lo que ustedes quieran, están haciendo un análisis del lenguaje literario y por el lenguaje literario de la lengua en la que se está trabajando y cómo se está empleando esa lengua. De manera que sobre este aspecto, los asuntos del léxico, los asuntos del concepto de lo literario que se puede desprender de la obra, todo lo que cubre lo propiamente lingüístico como hecho, como realización verbal, ese es uno de los aspectos más importantes que nosotros no podemos soslayar en modo alguno. Entonces vayamos, en cuanto a este aspecto, vayamos resumiendo. Tenemos entonces datos sobre la obra, posible adscripción a un género literario, estructura de la obra, contenidos de la obra, lenguaje literario, ¿se entiende?, de la obra, son fundamentales. Y claro, el trabajo propiamente filológico. Esto es, si hay variantes del texto, demos por caso que la obra tuvo una primera, una segunda, una tercera edición, y entre ellas hay variantes hechas por el autor. Igual que antes había variantes por accidente, por una mala copia, por un descuido del copista, etc. En este caso, estamos hablando de obras, por ejemplo, del siglo XX, que es con las que nosotros estamos trabajando en este curso, de principios del siglo XX, pues revisar si el autor de la primera a la segunda edición eliminó pasajes, corrigió una que otra palabra, pulió un poema, cambió nombres a algún personaje, mutiló pasajes que se consideraban impropios. Cualquiera de estos aspectos es fundamental, ¿verdad? También, claro, aquí es cuando ustedes pueden recopilar todas sus anotaciones del cuaderno. Es decir, revisar si hubo errores del autor, si hay erratas, si hay problemas en el uso de la ortografía, en todas sus dimensiones, en fin. Todo el trabajo de tipo filológico, que tenga que ver entonces con lo ortográfico, con datos históricos, con datos culturales, es decir, cómo se ha llegado a la fijación textual. Claro, tenemos entonces una introducción, tenemos referencias al autor, hemos pasado a las referencias al estudio propiamente dicho de la obra literaria, pero dentro de este aspecto del estudio de la obra literaria podríamos hacer un apartado que trate algún tema o algún asunto específico que a ustedes les haya parecido pertinente señalar.
Algún tema que por interés de ustedes, por razones profesionales, por asuntos de gusto, porque tienen un mejor conocimiento del tema, porque están haciendo ustedes algún estudio mayor al respecto, etc. Puede ocurrir entonces que les parezca a ustedes oportuno referirse a algún tema en particular, como lo que hemos mencionado. Alguien que se interese en hacer un estudio sobre el uso coloquial del español de Costa Rica de principios del siglo XX, que esté presente en la obra. Algún otro asunto como un tema, un determinado tema, temas teosóficos, temas políticos, temas de tipo social, que resalten en la obra y que a ustedes les parezca oportuno desarrollar, por decirlo de alguna manera, por cuenta propia. Eso es un aspecto que, lejos de ser una simple ocurrencia, más bien le da particular valor a la edición anotada y al estudio preliminar, porque ustedes están tratando de arrojar nueva luz sobre algún tema del que nosotros no nos habíamos percatado como simples y inocentes lectores, por decirlo de alguna manera. Entonces hay que explicar las razones por las que se desarrolla, se considera más bien digno ese determinado tema que a ustedes les parece valioso, oportuno, etc. Claro, el desarrollo de ese tema en particular tiene que estar bien descrito, bien argumentado, bien desarrollado. Evidentemente no se trata de indicar que es un tema que nos pareció interesante, porque a mí siempre me ha gustado ese asunto, porque me llama la atención. Esas expresiones no tienen ningún valor en lo que nosotros estamos haciendo. Tiene que argumentarse bien la razón por la que yo estimo que analizar el papel de las mujeres y los niños en una determinada novela y en una determinada época arroja datos sobre los hábitos sociales, sobre el imaginario social que en esa época seguramente se tenía y que está representado o reformulado en una obra literaria. Entonces hay que argumentarlo bien. En fin, ese tema específico va a ser, según nuestro recuento, como una especie de cuarta sección de la obra. Debo decirles que en este momento en el que ustedes están, no hay que inquietarse o preocuparse por la extensión del documento. Un buen estudio preliminar bien puede tener 10 páginas que 50 páginas. No nos vamos a ocupar en este momento de ese asunto que es, si se quiere, secundario. Lo que vamos a hacer es desarrollar lo que a nuestro criterio consideramos oportuno, necesario, etc. Claro, como les decía hace unos minutos, ya veremos cuál va a ser la versión final del documento. De momento, vayan redactándolo y traten de que todas las secciones guarden coherencia entre sí. Por una parte, que no se repitan datos. Los datos se repiten solo cuando es absolutamente necesario, cuando hay que recordar alguna referencia que habíamos escrito unas páginas atrás. Y viceversa. Si hay algún dato novedoso que llevamos en la página 15 y que no lo habíamos previsto ni mencionado en la página 2, pues conviene que en su momento en la página 2 hagamos referencia a eso. El estudio preliminar tiene que tener también cierta unidad, o mucha unidad más bien, coherencia, orden y un buen sentido de la argumentación y de la hilación de las secciones. Hechas estas 4 secciones, ya estamos en condiciones también de redactar lo que llamaríamos, lo que consideraríamos en este momento como las conclusiones. Unas conclusiones de tipo general. No se trata de buscar enormes hallazgos, grandes tesis de fondo. Se trata de un trabajo relativamente breve, como les digo. Trabajo de entre 15 y 30 páginas está muy bien, pero las conclusiones sí tienen que ser eso, tienen que ser concluyentes, en el sentido de que no es que basta con decir yo ya terminé de redactar el trabajo y
y hasta luego. No, se trata de elaborar unas conclusiones a modo de resumen o de sumario con los comentarios finales y los aspectos esenciales a los que se ha llegado con el análisis. Eso se hace bien, con mucho cuidado. También cabe aquí alguna idea o recomendación para futuros estudios, sea sobre el autor, sea sobre la obra o sobre otras obras relacionadas con esta obra. Esas son las contribuciones que centímetro a centímetro nosotros vamos elaborando con este proceso que estamos haciendo. Y las últimas dos secciones serían, por una parte, hacer un apartado que se denomina en esta disciplina los criterios de esta edición. ¿Cuál edición se empleó, por ejemplo? O sea, ¿cuáles fueron los aspectos que nosotros fuimos incluyendo en nuestro trabajo que nos sirvieron para llevar a cabo bien el desarrollo del trabajo? Entonces, uno de los aspectos, bueno, señalar qué edición se escogió. Si la primera edición original, si había una segunda edición, si fue una versión que tenía inédita el autor a punto de publicarse, si hay un nivel de autenticidad suficiente de que el texto es tal, es decir, asegurarnos o garantizarnos de que lo que nosotros escogimos como obra tiene razón de ser. ¿Por qué escogimos esta edición? Vuelvo sobre lo dicho, en nuestro caso es relativamente fácil resolver este asunto. En la tradición filológica, por ejemplo, española, cuando hablamos de textos del siglo XVI, del siglo XV, del siglo XIV, por supuesto que eso es mucho más complejo, más complicado. ¿Cuáles fueron los manuscritos que se utilizaron? ¿Cuántos manuscritos había? ¿O cuántas ediciones había? Y la razón por la cual había variantes. ¿Cuál sería la más auténtica, la más fiable, etcétera? En el caso nuestro, no. Eso es un asunto que en cierta medida, para suerte nuestra, pues queda muy resuelto. Lo que ocurre es que sí, hay que cuidar de variantes. Puede ocurrir algún caso en que nosotros utilizamos como edición de trabajo una segunda edición, pero no tenemos conocimiento de la primera edición. Por razones análogas, porque la obra se perdió, porque se destruyó, porque fue una edición muy pequeña de 20 ejemplares, porque se deterioró, porque desapareció. Entonces tenemos que partir de la segunda edición y fiarnos de ella y trabajar con una edición anotada de la segunda edición de X título. Eso también es válido. En estos criterios de la edición tienen que hacer referencia también a los procedimientos empleados para el estudio de la obra. Lo que habíamos empezado, lo que mencionamos muy rápidamente en la introducción, ahora sí lo vamos a decir con un poquito más de detalle. Esta vez ya como resultado final del trabajo. ¿Cómo fue que procedimos? ¿Qué tipo de estrategias hubo que emplear? Todo ello para asegurar la autenticidad del texto que nosotros escogimos, que nosotros manipulamos, por decirlo de alguna manera, es decir, que nosotros lo usamos como objeto y trabajamos sobre él, y los aspectos que por nuestra cuenta comenzamos a aplicarle a la obra. Lo dicho, si adoptamos un estudio en el que nos interesó más lo social y lo político, si más bien el estudio nuestro era de tipo estilístico, es decir, preferimos hacer un estudio minucioso del lenguaje, de la lengua literaria utilizada, de los procedimientos utilizados por el autor, si más bien fue un criterio técnicamente filológico, ¿verdad?, de pulimiento del texto, si fue una obra
que nosotros utilizamos como marco de referencia para estudiar una corriente literaria. Todos esos aspectos nosotros tenemos que señalarlos como parte de los procedimientos de la obra. Claro, esos serían los criterios de edición. Incluso hay digamos, una pequeña subsección que tiene un poco que ver con la importancia, la necesidad, incluso la cortesía de referirnos a aquellos que nos ayudaron en este trabajo. Los agradecimientos no son un asunto nada más de cordialidad y de buenas maneras. También los agradecimientos tienen que tomarse como un reconocimiento del trabajo que otros hicieron para favorecernos. Por ejemplo, algún buen asesor, algún experto en la materia, un funcionario de una buena biblioteca que tenía conocimientos muy amplios sobre el tema, que nos ayudó a ubicar otros datos de tipo biográfico, de tipo bibliográfico, de tipo histórico, de tipo gráfico, alguna fotografía, algunos manuscritos, algunas copias interesantes de otros trabajos, incluso todo lo que tiene que ver con servicios administrativos, no digo secretariales, administrativos. El que haya personas que nos hayan ayudado a localizar material, que nos los hayan facilitado, todo esto, si bien es opcional, conviene también tenerlo en mente. Aunque es válido, que duda cabe, los agradecimientos de orden personal caben, pero aquí estamos pensando más bien en un agradecimiento en el campo del trabajo que nosotros hicimos. Lo dicho, profesores, expertos, funcionarios bibliotecarios, documentalistas, personas que trabajan en una oficina con archivos y documentos de mucho valor. Incluso también puede darse el caso de parientes del autor, si el autor ya no vive. A lo mejor algunos parientes tenían algún material que nos lo prestaron, que nos ayudaron a copiarlo. A eso se les agradece. Eso es el trabajo que habría que hacer en esto de los criterios de edición. El último aspecto es más bien efectivamente técnico. Son las referencias bibliográficas, que siempre tienen que ir en página aparte. Las referencias bibliográficas es básicamente el listado de todas las obras que se han consultado. No hay que incluir, desde luego, la obra que estudiamos. Eso es aparte. Eso es el texto. Es el listado de obras que hemos consultado. Por eso es que a veces se habla de referencia, bibliografía de consulta o bibliografía de referencia. Son las obras, los diccionarios, los tratados, las historias literarias, los libros de historia, los libros de cultura, en fin, lo que ustedes efectivamente hayan consultado. No tiene caso estar llenando páginas y páginas de libros, de listas de libros. Eso no tiene ningún sentido. En primer lugar, porque pueden pillarnos en haber puesto libros que nunca usamos, que nunca vimos. Eso no está bien, desde luego. Pero tampoco incluir en estas obras, o más bien títulos que son básicamente utilitarios, sin demeritar, ni mucho menos cómo voy a hacerlo. No se trata nada más de poner los diccionarios. Por ejemplo, el diccionario de el diccionario de la lengua española, el de la Real Academia, no es en realidad un libro de referencia, salvo para aspectos muy particulares, pero sí son libros de referencia los diccionarios especializados, los diccionarios lexicográficos, los diccionarios de regionalismos, los diccionarios especializados, en fin. Pero no los diccionarios generales, ni los apuntes que tenemos de clase, etc. Bueno, esa bibliografía puede dividirse perfectamente en libros, en revistas y en artículos, o bien juntarlos todos. Eso sí, siguiendo el rigor protocolario, por decirlo así, de siempre, es decir, utilizando las normas
en materia de notación bibliográfica extendidas en nuestro campo. Hay todo un protocolo que hay que respetar. Nosotros también pertenecemos a una disciplina, como quiera que sea, científica, y hay unos protocolos, por decirlo así, universales que hay que respetar. Entonces una bibliografía se hace bien, con mucha claridad, siguiendo el modelo que nosotros escojamos, pero que garantice claridad y precisión en los datos. También en esta bibliografía, igual que hablamos de libros, de revistas, de artículos, también caben otro tipo de fuentes, por ejemplo, entrevistas orales, ¿no? Ahí también se puede incluir. Pues bueno, eso es lo que les tenía para esta ocasión. Insisto, el estudio preliminar en este momento va a estar, en el caso de ustedes, en un plan de borrador. No vamos a correr, no nos vamos a precipitar en hacer un trabajo para salir del paso. Se trata de irlo elaborando poco a poco con estas pequeñas condiciones o normas, si ustedes lo quieren ver así, que les he venido indicando. Llegará a la etapa en la que volvemos sobre lo que hemos escrito para quitar y poner aquí y allá, para aclarar datos, porque a lo mejor mientras estábamos redactando nuestro trabajo nos aparecieron otros datos. De pronto una relectura de la obra nos permitió pillar este u otro aspecto que no habíamos previsto en el estudio. En fin, que el estudio preliminar, como les he dicho, es el espacio en el que nosotros ya nos vamos a mover como autores, en este caso como estudiosos de la obra. Es un trabajo nuestro, de nuestra propia cosecha, pero que es el resultado de un trabajo anterior más lento, más cuidadoso, que era la transcripción de la obra. Una vez que tengamos nuestro estudio preliminar, pues llegará el momento, como les he dicho, de pulirlo, de arreglarlo, de ajustarlo, de quitar por aquí, de añadir por allá, de darle la versión final del texto. Una vez que tenemos el estudio preliminar, es cuando nosotros, por decirlo así, terminamos de armar el juego con el texto fijado, el texto analizado, el texto anotado y comentado, y acompañado por nuestro propio trabajo, el estudio preliminar. Con eso, nosotros ya tendríamos sobre la mesa un trabajo propio que a lo mejor nos va a dar un poquito de orgullo, una gran tranquilidad, una sensación de que fue un trabajo hecho por mí sobre una obra olvidada, sobre una obra de la que hemos demostrado que valía la pena trabajar y que nosotros le ofrecemos o les ofrecemos a nuestros lectores que no conocemos. Es lo que les ocurre a quienes escriben. Primero escriben y no saben quién los va a leer, cómo los va a leer. Esto es todo por ahora en esta ocasión. Muchas gracias.